Bienvenidos al curso de Estadística Aplicada. Vamos a presentar ahora un tema dentro del contexto de prueba de hipótesis llamado diferencia entre dos proporciones poblacionales. Antes de eso vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija en esta hora. Querido Dios, te pedimos que tú nos acompañes y que dirijas nuestros caminos y esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasaremos pues a la parte interesante. Tenemos los tres casos que se han venido presentando también en los diferentes casos para prueba de hipótesis, como la media, para cualquiera de los casos como la diferencia de media poblacional, o la varianza, o la diferencia de varianza poblacional. Hemos presentado la proporción, ahora presentamos la diferencia de proporción poblacional en el contexto de prueba de hipótesis. Y tenemos ahí la prueba bilateral, prueba unilateral, derecha, prueba unilateral, izquierda. Pero ahora vamos a aplicar estas diferencias de proporciones para dos muestras diferentes. Es decir, lo que se va a probar es que si es que estas proporciones son iguales o son diferentes, o si es que uno es mayor o es menor que la otra. Para poder determinar para poder probar esta hipótesis nula como verdadera o falsa, se usa esta función de prueba, la función z, o también puede ser la t también. Bien. En caso si es que mayor de 30 o si es que menor de 30, sigue los mismos parámetros anteriores. La parte superior de la función z presenta la diferencia de proporciones P1 menos P sub 2, en este caso son las proporciones que se están mostrando acá en la hipótesis nula, y luego P1 mayúscula menos P sub 2 se refiere a las proporciones de la muestra. Luego, bajo la raíz se encuentra también la proporción mancomunada, multiplicada por 1 menos proporción mancomunada, por la suma de las inversas de los tamaños de las muestras. Bien, y la proporción mancomunada lo tienen enseguida. Esa es la formulita, que es igual al tamaño de la muestra, de la primera muestra, por la primera proporción, más el tamaño de la segunda muestra, por la segunda proporción de la segunda muestra, entre la suma de los tamaños muestrales. Bien, tenemos un ejercicio ahora. Vamos a desarrollarlo, vamos a explicarlo aquí y también vamos a desarrollarlo en la pizarra. Un sociólogo cree que la proporción de hombres que pertenecen a un grupo socioeconómico determinado, grupo A, y que ven regularmente lucha en televisión, supera mucho a un segundo grupo de hombres, a un grupo B, que también ven lucha. O sea, este es un programa de lucha, ¿no? O de luchadores. Entonces, este sociólogo cree que la proporción de hombres que pertenecen a un grupo socioeconómico, a un grupo A, ve regularmente lucha en televisión y supera mucho a un segundo grupo de hombres, un grupo B, que también ven lo mismo, ven lucha también. Cree que supera. Entonces ya se imaginarán ustedes cómo va a ser nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Alternativa. Va a ser, de hecho, superar significa mayor que. Luego, muestras aleatorias simples de los dos grupos arrojan los siguientes resultados. Luego vemos los resultados ahí. El tamaño del grupo, clasificados en esta tabla, grupo A, grupo B, y también vemos las muestras o el tamaño de cada una de las muestras. El primero del grupo A son 150 personas y el segundo grupo son de 200. Bien. Ahora, las proporciones en las que ven el programa de lucha en televisión es de 98 para el primer grupo, para el grupo A, y es de 80 para el segundo grupo, el grupo B. La pregunta es, ¿proporcionan estos datos evidencia suficiente como para apoyar la tesis del sociólogo de que el grupo A ve con mayor frecuencia su programa de lucha en televisión que el grupo B? Use la significancia alfa de 0,05 para probar esta hipótesis. Pues ahora veamos. Este es el desarrollo del ejercicio. La hipótesis nula nos dice que las proporciones son iguales. La hipótesis alternativa es la que propone el sociólogo, que la proporción 1 es mayor a la proporción 2, es decir, que la proporción del grupo A es mayor a la proporción del grupo B. Entonces se van a tomar las muestras que se presentan en la tabla anterior,
donde la primera muestra, que corresponde al grupo A, son de 150 y la segunda muestra es de 200. Pero se descubre que los que ven regularmente lucha en televisión son 98 personas del grupo A, y los que ven lucha en televisión del grupo B son 80 personas. Entonces de aquí sacamos las proporciones P1 y P2, como se encuentra aquí. El P minúscula P sub 1 sería 98, la cantidad de los que ven televisión, los que ven lucha en televisión, sobre el total de la muestra, 150, y la proporción 2 serían de 80 los que lucha en televisión sobre el total de la muestra, que son 200. Dividiendo eso, proporción 1, 98 y 350 sale 0,65 y la proporción 2, 0,40. Bien, pero es necesario, para poder determinar esto, saber pues el parámetro que vamos a usar. ¿Qué tipo de fórmula vamos a usar? Pues aquí está la fórmula. Se trata de un parámetro Z. ¿Y por qué Z? Porque hemos visto pues que las cantidades de las muestras superan las cantidades a 30. Son de cada uno 150 más 200 son 350, ¿no? Y superan a la cantidad de 30. Así que usamos de todas maneras Z porque son grandes cantidades. Entonces, ¿qué haremos? La idea es determinar la Z nula. Pero para calcular la Z nula se necesita determinar la proporción mancomunada. Arriba podemos reemplazar los valores ya anticipadamente de las proporciones que nos han dado, las proporciones muestrales, 0,65 menos 0,4, y la diferencia de proporciones que propone la hipótesis nula, que es igual a 0, ¿no? Menos 0. Pero necesitamos determinar la proporción mancomunada para reemplazar en la parte inferior de nuestra Z nula. Así que la proporción mancomunada lo calculamos allí, ahí está calculado. Y pues reemplazando los valores de cada uno de las proporciones y los tamaños muestrales, y viéndolo en la suma de los tamaños de la muestra, nos sale 0,51. De ese modo nosotros reemplazamos en la fórmula que sigue la proporción mancomunada y tenemos nuestro 4,63. Esta Z nula de 4,63 lo vamos a comparar con el Z de la tabla que está antes. Vemos que la Z de la tabla se determina como 1 con 1 menos alfa, 1 menos el nivel de significación de 0,05, y nos da 0,95. Buscando en la tabla, en la parte final de su módulo, ustedes van a ver que se les sale 1,645, redondeando aproximadamente. De modo que al comparar nuestra Z de tabla con nuestra Z nula y ubicándolo en la región de la curva de distribución de frecuencia, tenemos que nuestra Z tabla es 1,645 y nuestra Z nula es 4,63, se encuentra en la región de rechazo. Por lo tanto, ¿qué diremos? Que como Z nula pertenece a la región de rechazo, o a RR, entonces se va a rechazar la hipótesis nula, para aceptar la hipótesis alternativa del sociólogo. En conclusión, los datos proporcionan suficiente evidencia como para apoyar la opinión del sociólogo con un 5% de significación de prueba. Bien, hagamos estos cálculos en la pizarra para poder verificar lo que nos dice este ejercicio para probar la hipótesis del sociólogo. Entonces, de acuerdo al problema, tenemos los grupos de donde se han extraído las muestras, que son el grupo A y el grupo B. Los tamaños de las muestras también tenemos acá: N1 igual a 150 y del grupo B 200, de los cuales 98 personas dicen que ven regularmente lucha en televisión, y del segundo grupo 80 son los que dicen que ven regularmente lucha en televisión. Bien, de estos podemos definir las proporciones. Proporción 1, peso 1 y proporción 2. La proporción 1 es igual a
98 sobre 150. Y la proporción 2 es de 80 sobre 200. Bien, estas serían las proporciones P1 y P2 minúsculas. Y ahora sí, dividimos 98 entre 150, esto nos sale 0.65. Y 80 entre 200 nos sale 0.40. Ahí está. Bien, como ya tenemos las proporciones y también tenemos el nivel de significancia que es de 0,05 al que vamos a calcular. Bien, dado de que las muestras son enormemente grandes, podemos ver pues que la suma de ellas con el parámetro n1 más n2 menos 2, de hecho van a ser mayores que 30. Estamos viendo de que 150 más 200 es un número mucho mayor a 30. Por lo tanto, vamos a usar distribución Z. La distribución Z es, la fórmula es la diferencia de las proporciones muestrales menos la diferencia de las proporciones poblacionales, dividido entre la raíz cuadrada de la proporción mancomunada, 1 menos proporción mancomunada, por la inversa de los tamaños muestrales. Bien, ¿qué nos dice nuestra hipótesis nula? ¿Y qué nos dice nuestra hipótesis alternativa? Mucho tiene que ver con eso el planteamiento del ejercicio que estamos viendo. La hipótesis alternativa nos dice que este sociólogo dice que la proporción de los que ven televisión de grupo A son mayores a los que ven televisión de lucha de grupo B. La nula diría todo lo contrario, son iguales, para contradecir a la hipótesis alternativa. Y la que se prueba es la hipótesis nula, es decir, si esta se rechaza o se acepta. Para poder probarla, usamos nuestra Z nula y es necesario determinar nuestra proporción mancomunada. Vamos a escribir aquí. La fórmula de la proporción mancomunada es igual a, ponemos así, proporción mancomunada es igual a número de datos por P1, número de datos 2 por P2, proporción 2, y la suma de los dos tamaños muestrales. Bien. Entonces, vamos a reemplazar para poder determinar nuestra proporción mancomunada y tendríamos, este es igual al tamaño de la primera muestra, que es 150, multiplicado por la proporción 1, que es 0,65, más la segunda muestra, que es de 200, multiplicado por la proporción P2, 0.40, dividido entre la suma de las muestras, que sería 150 más 200. De este modo obtenemos nuestra proporción mancomunada. Entonces, calculamos esto, que será ser igual a 150 multiplicado por 0.65, este es 97.5 más 200 multiplicado por 0.4, esto nos sale 80, dividido entre 350. Bien. Esto es 97,5 más 80 es igual a 177,5 entre 350. Esto es igual a, dividiendo, esto es igual a 0,5. Bueno, 0,507 sale nuestra Z nula. Nuestra proporción mancomunada, pero vamos a redondearlo a 0,51, ¿eh? Para que quede con 2 dígitos. Ya está. Ahora sí, lo que haremos es reemplazar nuestro número en esta fórmula, la fórmula de nuestra Z nula. Tenemos la diferencia de proporciones. De hecho, esta diferencia de proporciones P1 menos P2 es igual a 0.
porque estamos tomando la de la hipótesis nula, que dice que si son iguales, entonces, pues la diferencia de dos números iguales es igual a 0. Y la diferencia de proporciones de la muestra ponemos acá 0,65 menos 0,40. Menos, ya no haríamos caso del resto, que es menos 0 sería, lo cual quedaría ahí nomás, sobre la raíz cuadrada de la proporción mancomunada, que es 0,51, por 1 menos 0,51, 1 menos la proporción mancomunada, por 1 sobre la primera muestra, N1, que es 150, más 1 sobre 200, y ahí está. Y ahí tendríamos los números listos para poder ser calculados. Calculando todo esto, tendríamos finalmente que nuestra z nula, restamos arriba y sacamos raíz cuadrada abajo y nos sale 4,63. Así que cuando hagamos la gráfica de distribución de frecuencias, tenemos una curva, distribución, y como lo dice la hipótesis alternativa, que la prueba consiste, pues, que el sociólogo propone de que la proporción de hombres que pertenece a un grupo socioeconómico A ven televisión mucho más, con mayor frecuencia, que los que ven regularmente lucha en televisión del grupo B, ¿no? Entonces, como dice que es mayor o que supera, se encuentra en la parte derecha la región de rechazo. El RR va a estar aquí. Y la región de aceptación va a estar aquí, ¿no? Esta zona. Muy bien. Nuestra Z tabla. Nos faltaría determinar nuestra Z tabla. Z tabla para un 1 menos alfa es igual a 1 menos 0,05. Esto es para 0,95. Y vemos que en la tabla, en nuestro apéndice, vamos a encontrar que nuestra Z tabla es de 1,645, redondeando, obviamente, 1,645. Finalmente, escribimos aquí, Z tabla 1,645, y como nuestra hipótesis nula, y como nuestra Z nula es 4,63, esta Z nula es mayor al Z de la tabla. Esto se encuentra aquí. La Z nula es 4,63 y se encuentra en la región de rechazo. Por lo tanto, ¿qué decimos? Rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto? ¿Por qué? Z nula pertenece a la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que las proporciones del grupo de los que ven en televisión lucha es igual al grupo de los que ven lucha en televisión del grupo B, es igual. Entonces eso se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa, la que propone el sociólogo, que dice que los que ven lucha en televisión del grupo A en proporción es mayor a la proporción de los que ven lucha en televisión del grupo B, ¿no? Esa hipótesis alternativa es la que se aceptaría. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio y también nuestra sesión de hoy. Y eso sería todo. Veremos en todo caso otro tema en una siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.